en esta mañana en que por gracia estamos acá reunidos como tu iglesia, Señor. Qué gran privilegio y bendición nos das el que podamos compartir como hermanos, Señor. Qué gran bendición el saber que tú nos rescataste. Señor, cuando estábamos destinados a una condenación eterna, tu gracia, tu misericordia se manifestó para que pudiéramos entender el mensaje del Evangelio y pudiéramos renacer de acuerdo a tu palabra, Señor, y ser sellados con tu Santo Espíritu para gozar de una salvación eterna, Dios. Pero no solamente gozar de una salvación eterna, sino vivir una vida de acuerdo a tu palabra, una vida digna del Evangelio. Y es por eso, Señor, que estamos hoy reunidos para poder escuchar tu palabra, tu voz, Señor, tus palabras para que cada uno de nosotros pueda tomar y pueda vivir una vida digna. Por eso ponemos en tus manos este tiempo y que sea tu nombre siempre, Dios, siempre glorificado. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, yo quisiera compartir una enseñanza que vamos a encontrar en la segunda carta de los Corintios. La segunda carta de los Corintios, o la carta a los Corintios, vamos a estar en el capítulo 5 del versículo 1 al 10. Pero mientras usted lo busca, yo quisiera comentarle un poquito acerca del origen de esta carta. ¿Por qué fue escrita esta carta? ¿Cuál fue la intención? ¿Qué era lo que sucedía en esos momentos para que esta carta fuera escrita? Es una carta a una ciudad llamada Corinto, una ciudad que tenía muchas, pero muchas filosofías. Ellos tenían, al ser un lugar portuario, ingresaban muchas personas de otros lugares, de otras culturas, y allí se formaba este lugar, los Corintios. Cuando el apóstol Pablo, movido por el Espíritu Santo, llega a predicar el Evangelio, lo primero que se encuentra es muchas filosofías en los corazones de estas personas, el paganismo, muchas doctrinas que no tenían absolutamente nada que ver con el Evangelio. Y entonces de esta manera el apóstol Pablo inicia a predicar. Por eso desde el capítulo 1 en la primera carta a los Corintios notamos cómo Pablo categóricamente deja claro que él no viene con palabras de sabiduría humana, sino que él viene a predicar el evangelio. Y él dice, yo no busco agradarlos, yo lo que quiero es predicar el evangelio a Cristo y a este crucificado. Porque los corintios les gustaba mucho escuchar elocuencia. Ellos eran de los que venía un predicador y hablaba muy bonito. Ellos decían, qué lindo habla, aunque no entienda nada, pero qué lindo habló. Pablo les deja claro que él no es de esos predicadores, que él viene a predicar el evangelio. Y de esa manera se desarrolla la primera carta a los Corintios, tratando de temas como se puede comer o no comer carne de las fiestas patronales, tratando de contemporizarlo, que si se puede o no divorciar porque mi esposa cocinó muy mal esta mañana. Temas de esos eran las preguntas que los corintios hacían y el apóstol Pablo responde a cada una de esas preguntas. En la segunda carta de los Corintios, el apóstol Pablo se ve atacado por falsos maestros quienes empiezan encubiertamente a presentar falsas enseñanzas y empiezan a desviar el corazón de los corintios que ya habían entendido y creído al evangelio. Entonces el apóstol Pablo se ve en la necesidad de defender su ministerio. El apóstol Pablo empieza a defender su ministerio y en el capítulo 4 Pablo quiere ahora hacerles ver cómo el cristiano tiene que aprender a vivir. Y propiamente en el capítulo 5 que vamos a estar compartiendo en esta mañana, el apóstol Pablo les hará entender a los corintios cómo nosotros podemos vivir la vida cristiana. Antes de iniciar con el capítulo 5 que les mencioné, voy a leer los últimos 3 del capítulo 4. Eso quiere decir que el capítulo 4, versículo 16 al 18, les voy a leer para hacerlo a manera de introducción. Dice 2 Corintios 4, verso 16 al 18. Por tanto, no desmayamos.
Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo ha venido hablando acerca de la óptica terrenal y de la óptica celestial. Por eso él hace una comparación en estos 3 versículos de cómo el cuerpo se deteriora. ¿Cierto o no? Se nos deteriora el cuerpo. Conforme pasen los años, se nos va deteriorando. Aunque los jóvenes se resistan, eso es una verdad. El cuerpo se irá deteriorando. Las canas irán apareciendo, las arruguitas irán apareciendo, aunque algunos no quieran que eso suceda, es parte de la vida. Entonces el apóstol Pablo dice que eso va a ocurrir externamente, pero que internamente hay algo que está también sucediendo. Por eso es que él dice, hay una leve tribulación que produce un eterno peso de gloria. Ahora, Pablo quiere en esos 3 versículos que leí y que son la introducción de lo que quiero enseñar hoy, Pablo quiere que las personas en Corinto, y Dios quiere que nosotros podamos aprender a ver las cosas que no se ven, porque son más valiosas, porque son más valiosas. Las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, el apóstol Pablo lo que quiere es que todo creyente tenga claro algo. Hay solamente una forma de vivir la vida y es cuando aprendemos a vivirla desde una perspectiva de la eternidad. Vivimos en esta tierra, sí, pero nuestra perspectiva debe ser siempre lo eterno, debe estar siempre puesto en lo eterno. El problema que tenemos es el siguiente. Estando nosotros en esta tierra, estando nosotros en este cuerpo, en este mundo, en esta ciudad, en este cantón, en esta provincia, estando nosotros aquí, la perspectiva terrenal siempre nos va a asediar, siempre. Siempre vamos a estar escuchando cosas que no queremos, siempre vamos a estar recibiendo noticias que no queremos recibir, vamos a estar viendo cosas que no queremos ver. Entonces, ¿cómo hacemos para equilibrar esto? Porque hay que ser realistas, estamos en un mundo de malas noticias, estamos en un mundo en donde no todo es bueno. ¿Cómo hace un creyente para poder equiparar y poder colocar su mirada en las cosas de arriba? De este lado de la gloria, por decirlo de alguna forma, o de la eternidad, van a haber enfermedades. Eso va a suceder, mis hermanos. Las aflicciones posiblemente no vayan a disminuir del todo. El brillo de nuestro rostro, el brillo se va a ir acabando poco a poco. Entonces, ahora lo que quiero que veamos, y antes de leer los versículos, es que podamos tener en mente esto. Va a haber una comparación que ya la vamos a poder explicar. El cuerpo suyo y mi cuerpo como un tabernáculo, o como una tienda, un tabernáculo, o un edificio, inclusive hace la comparación el apóstol Pablo. Y eso es para que podamos nosotros comprender en qué lugar habitamos, en qué habitamos. Y luego el cuerpo como un vestido. Vamos a ver cómo el cuerpo como un vestido y la muerte, el ser desvestido. Habiendo dicho esto, quisiera que leamos ahora sí 2 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida.
Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Entonces, aquí podríamos leer 10 versículos. Los primeros 5 podemos ver claramente cómo hay una realidad de la vida terrenal. Es muy claro lo que habla respecto a la vida terrenal. Pero del versículo 6 al 10 podemos ver cómo nos ayuda a abrazar un deseo por la gloria que ha de venir. Del versículo 1 al 5, un panorama terrenal, pero del 6 al 10, cómo un creyente puede desear ese panorama celestial que es prometido por Dios. Veamos el verso 1 ya más a detalle. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esa palabra, sabemos, está hablándonos de una certeza, hay una seguridad. Hay una certeza de lo que se está diciendo. Pablo lo supo por una revelación especial y usted y yo lo supimos también por una iluminación a través de la palabra de Dios que llegó a nuestros corazones. Nosotros sabemos algo y esto es importante. Son palabras que no podemos mirar a lo rápido porque sabemos que si nuestra morada terrestre, dice el apóstol Pablo, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Amados hermanos, amada iglesia de Guapiles, si este cuerpo se acabara hoy, si nosotros nos llegara la muerte hoy, hay algo que tenemos que saber. Hay algo que tenemos que saber. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Justamente lo que está diciendo este versículo 1, que si se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, tenemos de Dios una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Eso es una seguridad con la que todo creyente debe caminar y vivir la vida. Dije anteriormente que estando acá vamos a tener aflicciones, van a haber problemas. Y esos problemas y esas aflicciones van a alzar la voz, van a gritarnos muy fuerte. ¿Qué tenemos que hacer? Contrarrestarlo con la verdad de la Escritura. Si eso llegara a ocurrir, si acabara nuestra vida, tenemos que tener la certeza, como dice el apóstol Pablo, porque sabemos, es un entendimiento, es una realidad. ¿Cómo el apóstol Pablo lo supo? Porque el mismo Cristo lo confrontó en determinado momento diciéndole, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Cada uno de nosotros tuvo un momento en donde la palabra de Dios nos confrontó y nos hizo ver qué equivocados estábamos en nuestro camino, ¿sí o no? Muy equivocados. Tomamos un camino creyendo que era el correcto, como dice Proverbios capítulo 14, verso 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Caminábamos en un camino creyendo que era el correcto, pero era un camino equivocado, era un camino de muerte, hasta que el Evangelio vino a nosotros para traer gozo y para asegurarnos algo. Hay vida eterna, hay vida eterna. Entonces, todo creyente tiene que caminar sabiendo esto, que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa. Entonces se entiende bien que tabernáculo o nuestra morada terrestre se está refiriendo a esto, a este cuerpo. Ahora dice, de hecho Jesús en determinado momento, cuando estuvo en este mundo, y si usted me puede acompañar en Marcos capítulo 14, versículo 58.
Marcos 14, verso 58. Dice acá, Marcos 14, verso 58. Aquí le están acusando a Jesús. Entonces la acusación es esta. Nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Jesús, siendo confrontado por las autoridades, él dijo esto refiriéndose a su cuerpo. Ahora, el apóstol Pablo insiste en algo. Insiste en hablarle a los corintios porque ellos tenían un pensamiento. Recuerdan que en la introducción de esta enseñanza les conté que los corintios habían abrazado muchas enseñanzas. Era un lugar en donde era mucha cultura, mucho pensamiento, y esto les había afectado en alguna medida para poder recibir el evangelio. Se suma que muchos falsos maestros llegaron con falsas enseñanzas para desviarlos. Dentro de los corintios había un sector que decía la resurrección no existe. No existe la resurrección. No existe la resurrección. Eso nos ayuda a entender entonces un poquito más el sermón de esta mañana. Pablo les está hablando de sus cuerpos y de una eternidad. Pero si yo no creo en la resurrección, ¿cómo voy a poder entender la vida eterna? Entonces Pablo está insistiendo en esto. Si usted me acompaña a la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, versículo 35, veremos un poquito para entender mejor este punto. Primera Corintios capítulo 15 y verso 35. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 35. Dice de esta manera, Primera Corintios 15, verso 35 y 36. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Dice el verso 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Sigue diciendo verso 42 al 44. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. En otras palabras, estos versículos los traigo porque Pablo lo que está queriendo decir y lo que quiere que los corintios entiendan es, no te preocupes por la muerte. Dios tiene un cuerpo para darte. Dios quiere glorificar nuestros cuerpos. ¿Sí se entiende? Amén. Muy bien. Entonces, amados hermanos, vemos cómo Pablo quiere llevar a los corintios a un entendimiento respecto a la vida terrenal, cómo tienen que vivir su vida. Y es un tema importante para nosotros. ¿Cómo podemos nosotros vivir la vida cristiana? ¿De qué manera podemos vivir como justos delante de Dios? Porque la vida del justo no consiste en que simplemente creamos y vivamos para nosotros. Tenemos que aprender a vivir y lidiar con otras personas. Y para ello necesitamos tener una perspectiva diferente a la que este mundo nos ofrece. Vean conmigo en nuestro texto de hoy, 2 Corintios capítulo 5, pero el versículo 2. Vamos a continuar esta vez con el versículo 2. La enseñanza base de hoy la tenemos en 2 Corintios 5, del 1 al 10. Entonces, el versículo 2 dice así: y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Aquí hay algo interesante. Pablo admite que gemimos.
gemimos. Hay un gemido del creyente, hay un gemido del justo, hay un gemido del que ha abrazado el evangelio. ¿Cuál es ese gemido? Ser vestido con nuestra nueva habitación. Ser vestido con la gloria venidera. Mis hermanos, y ahorita vamos a desarrollarlo un poquito más a fondo, pero hay un gemido que tiene el justo, pero también hay un gemido que tiene el pecador. La humanidad gime, pero el justo tiene un gemido algo diferente al del pecador. El apóstol Pablo gime, él llega a un momento a desear ser llevado con el Señor. Hay situaciones que nos van a llevar al punto donde decimos, Señor, yo sé que lo mejor que me puede pasar es irme contigo. Yo lo sé, yo entiendo. Hay un gemido interno en el justo, movido por un entendimiento de qué es lo que le espera. Un gemido del justo. Ahora, sigue diciendo el verso 3. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Desnudo tiene que ver con que no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Por eso dice, así seremos hallados vestidos y no desnudos. En Apocalipsis, en el capítulo 21 y verso 4, afirma un poquito esto que estoy diciendo. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, lo dice de esta manera. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mis hermanos, todo lo que nosotros vivimos va a pasar en algún momento, todo va a llegar a pasar. Hay una historieta que me viene ahorita a memoria de un rey, es una historieta, de un rey que deseaba guardar una frase para los momentos más críticos de su vida y para los momentos más altos de su vida. Entonces él decía, yo quiero tener una frase en mi anillo. Eran anillos grandes en donde guardaban algo importante y él quería guardar una frase en ese anillo. Entonces le preguntó a todos los sabios cuál frase podía escribir y guardarla allí. Entonces, en toda su búsqueda apareció un hombre que le dio una frase y le dice, Señor Rey, esta frase usted le va a servir en los momentos de mayor angustia, persecución y dolor, pero también en los momentos más altos de su vida, de más gloria, de más alabanza. Entonces este rey tomó la frase sin verla, la guardó y en un momento en donde estuvo perseguido, sufrió persecución, aflicción, estando escondido en una cueva, el rey recordó, ay, la frase. Entonces abrió su anillo y cuando lo abrió, la frase decía, esto también pasará. Y eso trajo confort a su corazón y efectivamente pasó la situación. Pasando los años, este hombre empezó a alcanzar mucha gloria, mucha gloria, era muy exaltado y él recordó también la frase de su anillo, lo abrió para recordarla y dijo, esto también pasará. Es una manera en que el creyente debe aprender a vivir la vida. Esto también pasará. Esta vida pasará, esta aflicción pasará. Seguimos leyendo nuestro texto, versículo 4, dice de esta forma. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Este versículo, alguna persona podría decir, al inicio leímos que el apóstol Pablo decía, esta leve tribulación pasajera, pero aquí pareciera que hay cierta contradicción, porque esas palabras, leve y pasajero, versus lo que acabamos de leer, podría sonar. Y lo quiero responder de la siguiente manera. Todo va a depender siempre de acuerdo al lente con que usted y yo veamos la vida. Como usted vea, es lo que va a determinar si aquello es leve, es pasajero, o si aquello es eterno y doloroso. ¿Cómo vemos nosotros la vida? ¿Cómo vemos nosotros? ¿Cómo aprendemos a ver nosotros cada situación que recibimos? Cada una de las situaciones buenas o malas
¿cómo las vemos? ¿Cómo las filtramos? ¿Bajo qué lentes? Cuando una persona muere, deja su cuerpo en la tumba, pasa a la presencia de Dios. Ese cuerpo, el cuerpo, ese vestido, queda acá en la tierra. Queda en la tierra. La parte no visible, el alma o el espíritu, va a la presencia de Dios, pero el cuerpo queda aquí. Ese no es el proceso de glorificación. En el momento en que una persona parte de esta tierra, en ese mismo instante, su cuerpo quedó acá, pero se separó el alma y su espíritu. No es el momento de la glorificación. Todavía no lo es. No es ese momento. Hay que hacer una espera. Por eso, si usted me acompaña a 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 14. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 14 al 17. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Allí, ese será el momento de glorificación. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mis hermanos, y lo que quiero es que veamos, Pablo parece haber entendido algo que quizá a nosotros nos cuesta comprenderlo. De allí que el Espíritu Santo es el que opera en nuestros corazones para poder llegar a una comprensión de la misma Escritura. A esta generación en la que estamos todavía es un poco más difícil de entenderlo. El cuerpo en el que nosotros estamos, no sé si usted ha escuchado la frase que dice, este es un estuche, ¿verdad? El estuche. Esto no sirve, el cuerpo. Bueno, Pablo entendió algo y es lo que yo quisiera compartir un poquito más con esto. Pablo ha entendido que este cuerpo no solamente es un estuche. Pablo lo que quiere es que entendamos que este cuerpo, Dios mismo lo construyó. O sea, Dios lo construyó. Y comprender esto nos va a hacer a valorar y a vivir la vida en que vivimos. Nos va a ayudar a ver con mayor cuidado, con mayor estima, la vida que Dios nos ha dado. Es lo que el apóstol Pablo quiere que los corintios entendieran en su momento y lo que Dios quiere que nosotros podamos comprender. No es solamente un estuche, como en algún momento hemos llegado a decir. Este cuerpo Dios lo construyó. En el Salmo 139 vemos unas palabras hermosas del salmista. Dice el Salmo 139, versículo 13 y luego 15 y 16, dice así. Versículo 13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿A quién está diciendo? ¿Quién hizo las entrañas? ¿Quién lo hizo en el vientre de su madre? Dios. Dios construyó. Qué impresionante esto. Es impresionante ver cómo Dios forma. Dios forma cada tejido, cada órgano de cada ser humano. Dios construye el cuerpo. Dice el verso 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Para quienes somos creyentes, para quienes hemos renacido de acuerdo a la palabra de Dios,
como dice Pedro en su primera carta, capítulo 1 y verso 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Quienes hemos tenido ese entendimiento, que renacimos según la palabra de Dios, también entendemos entonces que nosotros renacimos por la palabra y en el momento en que renacimos por la palabra, el Espíritu Santo selló nuestras vidas. Amén. El Espíritu Santo sella la vida de aquel que ha sido lavado por la palabra de Dios. Esa es la culminación para nacer de nuevo, que es lo que Cristo le dice a Nicodemo: debes nacer de agua y del Espíritu. Nacer de agua y del Espíritu. Nacer de agua, la palabra de Dios, para que finalmente el Espíritu Santo coloque un sello a esa persona y nos asegura entonces que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Ahora bien, ese mismo cuerpo que hoy gime será el que se levantará en gloria. Un cuerpo que gime será levantado en gloria. Un cuerpo que gime deseando ser revestido a causa del dolor, a causa de la aflicción, a causa de tanto dardo que podríamos recibir a través de tanto obstáculo que recibimos, gemimos, nos dolemos, no quisiéramos ver lo que vemos. Eso es gemir. Cuando usted observa alguna noticia que desagrada, que golpea, que duele, es un gemido que sale del corazón nuestro, es un gemido. Ese mismo gemido, esos cuerpos que gimen para ser transformados en algún momento. Y quizá cuando digo gemir, no es que la persona esté pensando inmediatamente en que yo quiero que ya el Señor venga por mí y me lleve, pero es un gemido de que yo quisiera que ese momento sea pronto. Yo quisiera que ya no ver más dolor, ya no ver más sufrimiento, ya no estar viendo lo que estoy viendo. Bueno, ese cuerpo que gime, lo que el apóstol Pablo está diciendo a los corintios es: van a gemir en ese cuerpo, pero ese mismo cuerpo va a ser levantado en gloria, va a ser levantado en gloria. Vean lo que dice el versículo 5, 2 Corintios 5, 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. En otras palabras, quien preparó todo esto fue Dios. ¿Cuándo hizo Dios esto? ¿Cuándo fue que Dios preparó todo esto? Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía establecido la manera en que el ser humano podía librarse y cómo iba a ser glorificado en determinado momento. Cuando Adán y Eva pecan en el huerto del Edén, esto no tomó por sorpresa a Dios. No fue que lo tomó por sorpresa y Dios dijo: ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya se me ocurrirá algo. Dios ya lo tenía establecido. Dios ya sabía la manera en que iba a salvar al ser humano. Y era a través de Jesucristo, su Hijo. Entonces, de la misma manera, si usted me acompaña a Romanos capítulo 8, versículo 29, podremos entender un poquito mejor este punto. Nosotros a veces nos limitamos mucho y nuestra vista es muy corta, ¿verdad? Me refiero con la vista a la vista natural. Vemos de una manera muy corta, pero Dios tiene una óptica muy amplia y Dios quiere que nosotros podamos ver como Él está viendo. Pero la única forma de ver cómo Él está viendo es que nosotros estemos conociendo más su palabra, conociendo su voluntad, y para conocer su palabra, conocer su voluntad, es precisamente exponernos a la palabra de Dios, es meditar en este libro de vida. Alguien decía, no sé si usted ha hecho el ejercicio o tal vez pueda imaginarlo, que haya un cuadro frente a usted con un paisaje hermoso, pero que usted se acerque tanto, que solamente pueda ver. Imagínese un paisaje con muchos árboles, con un lago, con patos, un paisaje hermoso, y usted está tan cerca que solamente alcanza a ver tal vez parte del lago y un par de patos. Pero si usted se aleja un poquito, usted va a empezar a ver todo el panorama completo, todo el paisaje. A veces estamos tan pegaditos que no podemos ver
todo lo grandioso que Dios está haciendo. Dice Romanos 8, verso 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Noten, mis hermanos, que está hablando de pasado. Dios, desde antes de la fundación del mundo, tenía preparado el camino de salvación. ¿Para quién? Para su iglesia. El Señor predestinó a su iglesia. Dice, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Sé que quizá usted esto lo ha escuchado muchas veces. Yo quisiera simplemente recordárselo. Cristo Jesús vino como el primogénito, ¿sí o no? El unigénito, perdón. Vino como el unigénito. ¿Qué significa el unigénito? El único. El único hijo que tenía Dios, Cristo, el único. Pero luego que Cristo va a la cruz, resucita, ahora se convierte en el primogénito. ¿Qué significa primogénito? El primero de muchos. ¿Quiénes serán esos muchos? Ustedes y yo. Primero Cristo viene como el unigénito para luego convertirse en el primogénito. Por la obra de redención de Cristo es que somos parte nosotros ahora de la familia de Dios. Entonces, esa obra Dios la planeó desde antes y dice que a los que predestinó también llamó. ¿Cómo llamó Dios? A través de su palabra nos llamó. A través cuando alguien vino a predicar el evangelio, esa es la manera en que Dios llamó, empezó a llamarnos. Y dice que a los que llamó, también los justificó, declaró justos a los que llamó. Y a los que justificó, dice, también glorificó. Ese es el proceso, el último proceso en el que vamos a vivir nosotros estando en esta vida, la glorificación. Ahorita debemos entonces poner nuestra mirada siempre en las cosas de arriba. Glorificación va a ser el último proceso que nosotros vivamos. Seguimos con nuestro texto, 2 Corintios 5. Ahora vamos con el versículo 6, que dice de esta manera, versículos 6 y 7. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo, nuevamente la palabra sabiendo, muy importante, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Así que, por tanto, son algunas expresiones para afirmar algo que está diciendo anteriormente. Entonces dice, así que, todo lo dicho anteriormente, por esa razón debemos vivir confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Podemos entonces vivir confiadamente solamente de una manera. Una persona vive confiadamente cuando sabe algo. Mis hermanos, para poder vivir confiados, usted tiene que tener una base para su confianza. O sea, usted para decir, no, yo soy confiado, es porque hay algo que usted sabe que le da esa confianza. ¿Me explico? Entonces dice, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Vivimos confiados siempre, confiados, porque hay un entendimiento que tenemos. La pregunta es, ¿qué sabemos nosotros? ¿Qué es lo que sabemos? Y si usted lee el versículo 7, en Reina Valera aparece entre paréntesis, ¿cierto? Y dice, porque por fe andamos, no por vista. Es un reto a vivir por la fe. En otras palabras, nuestra vista no debe estar puesta en lo terrenal, sino en lo venidero, en lo eterno. El cristiano tiene que aprender a vivir por la fe y no por la vista. Debe aprender a vivir por la fe. Así es como vivimos. ¿Cierto o no que cuando nosotros predicamos o compartimos el testimonio con una persona que no ha renacido, esto suena raro para esa persona? Suena raro. Dice, no, es que, ¿cómo que usted es justo? Lo primero que se le viene a la mente es, usted y yo somos iguales, por la vista. Pero la fe, ¿qué dice? Por la fe, yo sé que soy justo delante de Dios. Por lo que yo hice, jamás
Yo no merezco, mis hermanos. Yo mismo no merezco. Es por la obra de Cristo. Y lo que me hace estar ahorita aquí al frente de ustedes predicando la palabra es la gracia de mi Señor, que me hizo creer en algún momento. Y por fe camino y por fe vivo. El creyente debe aprender a vivir por la fe. La vista nos va a traicionar, la vista nos va a querer hacer desmayar, nos va a traer desánimo. Por eso el apóstol Pablo ve urgente hablarle a los corintios de su cuerpo, de lo terrenal, pero teniendo un panorama celestial, teniendo una certeza de lo que ha de venir, de lo que ya tenemos y de lo que nos espera. Entonces, amados hermanos, la fe debe ser racional. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo razonar. No es lo mismo que yo diga, yo soy, como yo respondí durante muchos años, antes de conocer el Evangelio, yo predicaba y cualquiera decía, es un pastor verdadero, porque yo predicaba la palabra, pero yo no tenía el Evangelio y sin el Evangelio yo caminaba muerto. Mi fe o mi respuesta a la salvación era, Jesús llevó mi pecado. Y es cierto, es mentira, es cierto, pero yo no tenía el entendimiento de cómo fue que Cristo llevó mi pecado. Simplemente lo repetía porque era lo que escuchaba. Y así predicaba y así enseñaba. Pero cuando la palabra de Dios me hace entender a mí el evangelio verdadero, yo comprendo, ahora sí, ¿cómo explico mi fe? ¿Cómo puedo enseñar que soy salvo? Ahora sí tengo detalles. Ahora la palabra me ha demostrado cómo yo puedo decir y enseñar cómo una persona puede nacer de nuevo. Antes yo no podía hacerlo. Esto saben que confunde mucho a las personas, porque muchas iglesias predican salvación, pero no todas las iglesias pueden profundizar en la palabra. ¿Por qué no pueden profundizar? Porque si el Espíritu Santo no está en el predicador, mis hermanos, va a quedar en un conocimiento muy superficial y hay que profundizar para poder nacer de nuevo. Por eso es que digo que la fe puede ser racional o debe ser racional. Nosotros no podemos olvidar que estamos en un mundo en donde debemos aprender a vivir por fe cuando todo apunta a que miremos con nuestra vista natural. Dice el versículo 8, 2 Corintios 5:8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Por qué preferimos? ¿Por qué preferimos? Dice aquí, pero confiamos y más quisiéramos o preferimos más estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Usted sabe, mis hermanos, que Dios se alegra cuando un justo parte. Nosotros nos duele, ¿cierto? Cuando un ser querido parte siendo justo, bueno, siendo una persona, un familiar pecador, nos va a embargar la tristeza y el dolor de no haber predicado y de saber dónde posiblemente va esa persona. Pero cuando un justo muere, siempre hay dolor, porque vamos a extrañar a esta persona. Siempre va a haber un dolor hacia esa persona que ya no está. Pero ¿cómo lo ve Dios esto? ¿Sabe? Y decía que Dios se alegra cuando un justo parte. Dice el Salmo 116 y verso 15. Sé que lo hemos escuchado muchas veces. Dice de esta manera, Salmo 116, versículo 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. La muerte de un creyente es un momento glorioso. Es un momento glorioso porque es Dios recibiendo a su hijo. Al fin, hijo, venciste ya en la tierra. Es un momento glorioso. Por eso dice que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Lo que se pierde, ¿qué es? El cuerpo. Pero no olvidemos que ese cuerpo será devuelto. Pero va a ser devuelto, mis hermanos, esto de verdad que es, como dirían en las tiendas, una ganga. Es un cuerpo viejo, un cuerpo lastimado, dolido, herido, por uno nuevo, transformado. Es como que nos cambien un carro del año 30 por un carro del 2025. ¿Quién diría que no? Bueno, es lo que el creyente tiene que entender.
El creyente debe entender esto. Nosotros como hijos de Dios debemos aprender a mirar como Dios está mirando. Nos duelen las cosas, nos afligen las cosas, pero no podemos dejarnos llevar por eso. Nuestra mirada debe estar siempre en los cielos. El apóstol Pablo se lo explica también a los filipenses. Si usted me puede acompañar a Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 25, de una manera muy categórica, el apóstol Pablo dice lo que vamos a leer en un momento, hablando precisamente de estar ausente del Señor o de estar presente al Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 25, dice de esta manera: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Ven cómo Pablo está aquí con un gran dilema. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, lo tengo claro, yo vivo para Cristo, pero si muero es ganancia. Y aquí se ve tentado. Claro, no olvidemos que Pablo ya conoce el tercer cielo, entonces él sabe lo que le espera. Entonces Pablo es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo está comparando. Dios me está usando para predicar y para que muchas personas puedan renacer. Entonces no sé si irme ya con Él o seguir haciendo su obra. Dice el verso 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Entonces, mis amados, noten cómo el apóstol Pablo entiende perfectamente su rol dentro del mundo. ¿Cuál era el rol del apóstol Pablo dentro del mundo? Vivir para Cristo. Él dice, yo tengo que vivir para Cristo. Si vivo para Cristo, nunca me voy a desviar, nunca me voy a desviar de las cosas de este mundo. Si vivo para Cristo. El apóstol Pablo no eligió dónde vivir. Él vivió donde Dios quiso que viviera. Saben que cuando yo leía la carta a los filipenses, al puro inicio, aprendiendo de Biblia, yo leía y yo decía, ¿dónde habrá escrito el apóstol Pablo esta carta? Porque si usted ve la carta a los filipenses, perdón, no sé si dije otro nombre, a los filipenses, esa carta es conocida como la carta del gozo. Y la palabra gozo es la que predomina en todos los capítulos, 4 capítulos, la palabra gozo. Y yo decía, ¿dónde la habrá escrito? Y yo me lo imaginaba tal vez sentado en la playa con una Coca-Cola escribiendo la carta. En la cárcel la escribe. Estando en la cárcel escribe la carta del gozo. Y a mí me costó mucho entender esto. Y yo decía, ¿cómo puede una persona estando en la cárcel escribir con tanto gozo, con tanta alegría? Claro, ya después entiendo. Pablo vivía para Cristo. Y quien vive para Cristo sabe que todo es victoria, sabe que todo va a salir de la mejor forma porque Dios es el que gobernaba la vida de Pablo. Sabe que el apóstol Pablo entendió perfectamente que él tenía que hacer la voluntad de Dios. El apóstol Pablo pudo evitar la prisión, él pudo evitar la prisión en Roma. Pablo era conocedor de las leyes de Roma y Pablo pudo evitarlas. Sin embargo, conociendo las leyes, fue que él apeló a César, porque si él apelaba a César, lo iban a llevar a Roma, custodiado, protegido hasta Roma. ¿Para qué? Para continuar con la predicación del Evangelio. Un hombre que entendió la voluntad de Dios. No vivió para él, vivió para Cristo. Por eso él dice en este versículo que acaba de leer, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un hombre orientado en la voluntad de Dios. La orientación, mis hermanos, que usted le dé, que yo le dé a nuestra vida terrenal o celestial día a día va a crear más o menos problemas en esta morada terrenal que estamos. La manera en que usted oriente su vida, si usted orienta su vida de manera terrenal, eso va a hacer que aumenten probablemente las aflicciones.
los problemas, los obstáculos. Pero si usted se orienta en la vida celestial, usted va a poder comprender, no que desaparecen quizás los problemas, pero que usted tiene ahora una mejor forma de lidiar con ellos, porque ha aprendido a poner su mirada en lo eterno, en lo celestial. El apóstol Pablo cierra esta carta hablando de algo muy, pero muy importante. Dice el versículo 9 y versículo 10, 2 Corintios 5, verso 9 y verso 10. Segunda Corintios 5, verso 9 y verso 10. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Noten ese versículo 9. Por tanto, procuramos también, procuramos, deseamos. Hay un deseo. Ausentes o presentes, serle agradables. Pablo dice, hay un deseo, hay un anhelo, es un deseo, ¿verdad? Ese anhelo para agradarle. O ausente o presente. Ausente, creo que se entiende bien, ausente de Dios es mientras estemos aquí, ¿verdad? Estando en esta tierra, luego estaremos con Él. Pero cuando Pablo dice, ausentes o presentes, quiero ser agradable, el verso 10 nos explica por qué. Dice, porque hay un deseo de agradarle al Señor. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mis hermanos, todos daremos cuenta a Dios. Y creo que es importante recalcar que aquí está hablando de un juicio, está hablando del tribunal de Cristo. También es bueno recalcar que está hablándole a una iglesia justa. La iglesia justa, los justos tendrán que estar en un momento frente a nuestro Señor Jesucristo. Todos los justos. Pero ¿notaron para qué? Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es un juicio para los justos, no es el juicio de los pecadores, es diferente. Es otro juicio que va a haber, pero el juicio para los justos va a ser un juicio donde el Señor pesará las obras que nosotros hemos hecho. Por decir, Él llamará al pastor Rafael y dirá, Pastor Rafael, vamos a ver sus obras. Usted predicó, vamos a ver, 1500 sermones predicó usted. 500 fueron para la gloria suya y 1000 fueron para la gloria mía. ¿Cuál valorará el Señor? Lo que hice para su obra. Él evaluará las obras que hicimos acá, la motivación con las que hicimos nosotros las cosas. Por eso el apóstol Pablo, y espero con este cierre que estoy dando hasta ahorita, comprender la importancia de cómo un creyente debe vivir la vida mientras esté en esta tierra. Nosotros no podemos conformarnos diciendo, yo soy justo, renací por la palabra de Dios y encerrarme para vivir la vida solo. Yo necesito salir, yo necesito exponerme. Eso me va a llevar a crecer. Y cuando yo tengo mi mirada puesta en las cosas celestiales, voy a poder aplicar inclusive misericordia, que quizá algunos puede que nos cueste aplicar eso. Dios anhela y Dios desea que nosotros vivamos la vida como hijos suyos, una vida digna del Evangelio, una vida que procure exaltarle a Él en todo momento. Ahora bien, Dios hizo la obra en el apóstol Pablo, un hombre transformado por Dios a través del Evangelio. Por eso Pablo menciona varias veces en la Escritura nuestro Evangelio. Él dice nuestro Evangelio y hay un par de veces que él dice mi Evangelio. ¿Cuánto significó para Pablo el Evangelio? ¿Cuánto significaría para que él mismo diga nuestro Evangelio? ¿Cuánto llegó a amar él esta palabra?
Pablo fue instrumento de Dios para enseñarnos no solo de la vida, sino también de la muerte. Pablo habló de la vida. Por eso, mis hermanos, es la manera en que el apóstol Pablo concluye ese texto. Y yo quisiera cerrar con un versículo más, si usted me puede acompañar, a la segunda carta a los tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 9. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que estáis atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Mis hermanos, yo les hablé de un gemir. El justo debe gemir y va a gemir estando en esta tierra. Pero si algo debería traernos a nosotros dolor, es pensar en aquellas personas que rechazan el Evangelio una y otra vez. La otra vez le decía a los hermanos de la iglesia de Heredia, no sé si usted escuchó una noticia hace un par de meses allá por San Rafael de Heredia, que es donde vivimos, en el Monte de la Cruz exactamente, hubo un lugar en donde iban a cortar unos árboles y la gente se manifestó y llegaron para evitar que cortaran los árboles porque es una zona hermosa, una zona hermosa con sus árboles y la gente llegó a protestar, a decir esto no puede suceder, no puede suceder y pelearon para que no cortaran los árboles. Eso duele cuando uno ve que hay personas que quieren hacer una tala de árboles como esta, justificada o no justificada, duele. Duele cuando vemos que hay personas que abandonan animalitos, ¿cierto o no? Ver animales que son abandonados, que son maltratados, eso duele, ¿cierto? Esta humanidad se duele por eso. Se duele por los animales maltratados, se duele porque vecinos quieren cortar árboles en comunidades que siempre han existido y eso duele y llega a irar a muchos. Y el punto con esto es el siguiente, todos nos airamos, todos nos dolemos ver estas circunstancias, ver estas cosas que aparecen, pero ¿cuánto nos dolemos? Nosotros, si reflexionamos verdaderamente en la palabra, ¿cuánto nos dolemos de ver cuántas personas al día mueren sin Cristo? ¿Cuántas personas cercanas a usted mueren sin Cristo? Y eso es algo de lo que nosotros debemos aprender a valorar en esta tierra. O sea, estamos en un tabernáculo donde el Espíritu Santo habita y desea que nosotros miremos lo terrenal y que entendamos que estando nosotros acá, muchas personas que nos rodean están yendo al fuego eterno, al fuego eterno. A veces es más fácil responder a un insulto con otro insulto y es parte de la naturaleza humana, del pecado como hábito, no como deuda, porque entendemos que Cristo canceló la deuda de nuestros pecados. Cristo quitó toda la deuda y nos dejó sin pecado. Pero estando en este mundo, nos vamos a ensuciar nuestros pies mientras caminamos y vamos a tener siempre la tentación de responder a una ofensa o de un insulto por ofensa o por insulto. Pero cuando nosotros ponemos nuestra mirada en lo eterno, cuando recibimos una ofensa, ya no podríamos responder con una ofensa, porque estaríamos viendo a esta persona que nos acaba de ofender
en su destino. Estaríamos viendo el destino de esta persona y sabríamos que esta persona va para el infierno. ¿Qué debería movernos? ¿O el deseo de responderle de la misma manera? ¿O una compasión como la que hubo en Cristo cuando siendo crucificado, siendo escupido, siendo golpeado, Él dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen? Cuando nosotros aprendemos a vivir en esta vida, en este cuerpo, en este tabernáculo, a vivir la vida con nuestra mirada en el cielo, aprenderemos más misericordia. Aprenderemos a tener misericordia, compasión, amor, deseo de predicar, deseo de que mis vecinos, de que mis amigos, mis compañeros de trabajo, aunque se burlen de mí, puedan en algún momento renacer, hacer mi parte, hacer mi labor y no permitir que el orgullo me gane. Porque mis hermanos, quien fue renacido y creyó que no iba a ser tentado o que no iba a tener malos pensamientos más, se equivocó. Es una guerra. Es una guerra que día con día tenemos que librar, tenemos que luchar y tenemos que pelearla de la forma correcta, con la escritura. Y cuando nosotros peleamos con la escritura, verdaderamente vamos a ser efectivos en nuestra obra, en la que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Este cuerpo lo hizo Dios. Dios mismo hizo el cuerpo. El Espíritu Santo habita aquí y quiere que nosotros aprendamos a vivir la vida digna del Evangelio, mirando no con la vista natural, sino con la fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oramos. Amado Señor, muchas gracias por la oportunidad que nos has dado de compartir hoy tu palabra. Señor, es un tema importante para que podamos nosotros reflexionarlo, Señor. Estamos en una vida gozando de una salvación, Señor, pero quizá es necesario que podamos reflexionar verdaderamente en mi vida, en lo que hago, cómo estoy viviendo mi vida, cómo estoy observando los constantes ataques, luchas, obstáculos, pruebas, enfermedades, Señor, que constantemente visitan mi vida. Por eso, Señor, damos gracias porque hoy a través de esta palabra que en aquel momento, Señor, usaste al apóstol Pablo para predicarle a los corintios, hoy, Señor, has traído a esta comunidad, a esta iglesia, para que nosotros podamos reflexionar, para que mis hermanos de Guapiles puedan meditar en sus vidas, Señor, y que podamos aprender a vivir no por vista, sino por la fe verdadera, Señor. Que en nuestros corazones se desarrolle más compasión, más misericordia, más amor, que tanto necesita un mundo que no te conoce a ti, Señor. Y cada uno de nosotros hemos sido llamados por ti para que seamos luz en medio de las tinieblas, para que podamos, Señor, nosotros como embajadores tuyos, revelar tu palabra, Señor, predicar tu palabra, manifestar tu gloria, Dios. Damos gracias por el privilegio que nos das de ser parte, Señor, del reino de los cielos y porque nos permites escuchar tu palabra. Gracias, Dios, por los pastores que hoy también están predicando en los diferentes lugares. Oro para que cada iglesia sea bendecida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.